Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno. Hoy estoy ubicado en el municipio de Gómez Plata, el lugar en donde he crecido musicalmente, en donde aprendí a tocar por primera vez una flauta dulce, un pentagrama, y hoy estoy haciendo este episodio dirigido especialmente a las personas que se dedican a las bandas de música. En este momento, allá adentro está sucediendo una retreta. Las bandas de música son una de las maneras mediante las cuales muchos niños y jóvenes en muchos países de Latinoamérica y también en España, sé que con toda seguridad sabemos que es una escuela de música en donde los niños a muy temprana edad pueden incluso aprender el solfeo, la interpretación instrumental, la práctica de conjunto, el ensamble, una infinidad de destrezas que están relacionadas con el aprendizaje de la música. Si este episodio te parece de interés, quédate conmigo hasta el final porque te voy a hacer un recorrido muy chévere mezclado con naturaleza y con música, obviamente. Aquí fue mi infancia. Lo dejé a mis 18, 19 años cuando inicié precisamente la profesión de la música y debí buscar otros horizontes para seguir ejerciendo y para seguirme formando. Es un pueblo que cada vez que lo visito me mueve grandemente la parte emocional y es porque en definitiva cada uno de nosotros somos aquello que hemos empezado a sembrar o a consolidar desde la infancia. En este momento me encuentro en el templo parroquial, se están disponiendo para una retreta de una banda sinfónica. También se les llama banda municipal, existen diferentes nombres con los cuales tú puedes ver jóvenes en diferentes lugares de tu municipio, si ves en un lugar pequeño donde hay movimiento cultural. Afortunadamente yo estoy en un lugar donde hay innumerables opciones de que los niños, los jóvenes puedan acceder al aprendizaje de un instrumento musical. Son diferentes opciones mediante las cuales alguien puede acercarse al mundo de la música. Y tengo por acá un invitado, es Fidel. Somos amigos, somos compañeros de muchos procesos formativos. Muchas gracias por invitarme a su programa, qué contento estoy de estar acá. En este momento ya voy para 2 años que estoy como monitor en la Escuela de Música del municipio de San Rafael. Quería contarles de que la gente cuando pasa y ve una banda sinfónica conformada por niños tocando, no saben, no se imaginan todo el trabajo que hay detrás de la conformación de una banda sinfónica. Es un trabajo donde tienen que estar comprometidos los papás, tienen que estar comprometidos los padres, los niños, sacrificar muchas horas de su valioso tiempo para poder aprender un instrumento musical y para poder brindar lo mejor de su música al pueblo. Y como podemos ver, pues es un pueblo lleno de verde en gran manera. Es un pueblo que tiene muchas posibilidades de paisajes, muchas fuentes de agua. Su principal afluente es una quebrada que cruza todo el pueblo. En mis primeros años de infancia iba a esta quebrada, extraía con unos sacos, unos costales de arena y también de piedra y los podría vender en algunos procesos de construcción que hubiese en viviendas o en lugares donde se construyen ladrillos, adobes, bloques para construcción de viviendas. Y eso es una forma como de adquirir recursos que en su momento sirvieron mucho para ese rebusque y para esa forma de empezar a valorar el trabajo, el conseguirse el propio dinero. Cuéntanos, ¿cuántas horas se requiere para montar una canción con los integrantes de una banda de música? Es un proceso bastante largo, puesto que primero hay que hacer una aprestación de conocimiento de la obra, sus diferentes escalas, sus estructuras rítmicas, armónicas y melódicas. Entonces es un trabajo bastante largo, luego que después viene lo que es el ensamble, la obra en general. Todo lleva un trabajo bastante largo. Vea, la música es el cuento más maravilloso que nos puede pasar al ser humano. Se dice que es el mejor invento que ha tenido el hombre, aunque en realidad no es un invento del hombre, es un regalo de la naturaleza, un regalo maravilloso. Y pareciera que estuviéramos muy lejos del pueblo, pero les cuento que estoy a unos 500, 800 metros del parque principal de Gómez Plata, en donde se ve al fondo, dobla la quebrada hacia la izquierda y allí está el casco principal de Gómez Plata que mostré ahorita en la vista aérea. Estas sonoridades uno las abandona en la infancia para irse a vivir a una ciudad en busca de mejores opciones académicas, en proyección laboral, y volver a ella después de tantos años supremamente conmovedor. Incluso hace 2 años este tipo de sonoridades la usé para un proyecto de grado en una maestría para recrear un proyecto de audio y de composición. Maravilloso uno encontrarse con lo que lo identifica a uno desde el principio, o sea, no negar ese tipo de influencias que hemos tenido desde siempre, porque son
potencialidades que ya están dentro de uno. Entonces yo creo que a veces gastamos mucha energía huyendo de nosotros mismos muchas veces, negando nuestras influencias familiares, nuestras influencias sociales. Y aquí es donde está la gran riqueza. Además de compartir y enseñar en la banda de música, tengo la oportunidad de sacar un ratico también para compartir y hacer videitos donde puedo enseñar el ajedrez. Además, el ajedrez nunca nos lo han enseñado cantando y yo estoy en esa tarea de hacer canciones para enseñar el ajedrez desde el canto, donde el niño se aprende una canción y después diga, es que esto me lo aprendí en una canción. Danos el nombre de tu canal. Mi canal se llama Ars Fidel, ARC Fidel. Estoy en YouTube con una serie de videos pedagógicos para darle a conocer a los niños y jóvenes que deseen aprender acerca de la música, el ajedrez y ahora las flautas dulces, también estamos metidos con eso. Profesor, muchas gracias y mis felicitaciones por ese canal YouTube donde ya has adquirido 100.000 visitas de reproducciones. Maravilloso. Así que si tú en algún momento estás en la calle y te encuentras a una agrupación como esta haciendo una retreta, que es como se le conoce comúnmente, te vas a dar cuenta que detrás de ese proceso de formación hay mucho trabajo, hay mucha dedicación. Vamos a acercarnos un poco más a la banda de música. En este momento están esperando la salida del director. En este momento estoy con Carlos Federico Arias. Con él también he compartido estar sentado al lado como integrantes de una banda de música en el municipio de Gómez Plata. Y hoy vienes dirigiendo ¿qué banda? Remedios, maestro. ¿Y cuánto tiempo llevas allí en Remedios? Bueno, primero que todo, muchas gracias Luis Carlos por la invitación y pues por estar en este maravilloso programa. Profe, es como mi segundo momento en Remedios, pero ya llevo desde 1996 allá. Y aquí estamos viendo el calentamiento de una banda de música tanto tiempo después. Profe, sí, tenemos la banda especial del municipio de Bello, próximos a escuchar un maravilloso concierto. En este momento yo le estoy explicando a los visitantes del canal Aula Musical que la próxima vez que vean una retreta de una banda de música, vean que detrás de esa agrupación hay horas y horas de ensayos, de trabajo, en donde tú les enseñas a la agrupación solfeo, ritmo, armonía. Claro que sí, maestro, tú lo has dicho. Lo llamamos el tras de cámaras. El detrás de cámaras de las escuelas de música yo creo que es lo que ha logrado fortalecer y mantener, sostener esos procesos musicales. Es esa fuerza de los niños y de los jóvenes, maestro, la cual hace que esos proyectos, programas sigan adelante y puedan constituirse en nuestros municipios. Y Colombia, que es un país tan diverso en climas, temperaturas, ¿consideras que eso influye en el tipo de música que se enseña en cada banda de música? Profe, total, porque tenemos mucha diversidad, tenemos la cantidad de ritmos y géneros que tú quieras tener, desde lo internacional y lo brillante hasta lo colombiano y tradicional de nuestra tierra. ¿Qué es lo mejor de vivir en Remedios culturalmente hablando? Profe, su gente, sus raíces y su identidad minera, que es lo que nos arraiga pues, a esta cultura. Entonces, a raíz de eso ya vamos con la música, vamos con la danza, vamos con el teatro, pero es esta cultura minera y esta cultura de raza negra la que nos arraiga y hace que seamos pues, un municipio como tan cultural y tan diverso en nuestro nordeste antioqueño. Pues es muy emocionante regresar al pueblo en donde di los primeros pasos de música y encontrar este tipo de manifestaciones culturales. También entre los asistentes están integrantes de las otras bandas de música. Eso hace mucho más emocionante este concierto porque es músicos valorando el trabajo de otros músicos. ¿Bien o no? Momento de expectativa. Es un momento en el que tanto los integrantes del grupo como el director, como el público están pensando en ese gesto del director en el cual preparan la respiración y inicia la primera nota de un concierto. Si tú te pones a reflexionar en este momento, cuando estás viendo este video, en cuáles son esas influencias de tu infancia, cuáles fueron las circunstancias más repetidas, más reiterativas en tu infancia, te vas a dar cuenta que en ese tipo de cosas tienes unas grandes fortalezas porque son las cosas que más fácil te resulta hacer, con las que más comodidad se puede sentir, con la que más unidad interior se puede sentir. Sé que este canal es de música, pero hablarte de este tipo de cosas precisamente está haciendo un reflejo de lo que es un contraste entre armonía, melodía y ritmo. Y me encuentro acá con un amigo y colega con quien hemos compartido en la universidad. Qué bueno, profe, me alegra mucho verlo también. Hacía mucho rato no lo veía. Sí, danos tu nombre y cuéntanos qué instrumento tocas. Soy Santiago Caro, percusionista. Los timbales sinfónicos cumplen una función muchas veces rítmica y muchas veces armónica. Entonces por eso vemos los tamaños. Hay unos más graves, otros más agudos, entonces la afinación es dependiente también de la altura y el tamaño del instrumento. Entonces para eso tenemos estas tres pailas que conoce la gente así coloquialmente. Sí, señor.
¿Y qué te pones a pensar cuando a veces hay tantos silencios en la partitura de unos timbales? Siempre es pensar en la música, pensar siempre en la música y en la manera como como hay tantos silencios y es algo que está tan incisivo y la percusión siempre es solista, entonces escuchar siempre la música, pensar como la banda, pensar con la banda, con el director y tratar de siempre ser un acompañamiento. Muchas veces cuando no se es solista hay que cumplir esa labor. Lo interesante es que cuando ingresan los tímpanos en una obra musical, por ejemplo en cine, es en los momentos más emotivos de la obra. Así es. Yo creo que ahí es donde tú eres el que hace que uno se erice. ¿Qué notas musicales son las que estamos escuchando en este momento? Por lo general, en la primera hora que vamos a interpretar es un paso doble. Y en el paso doble, acá los timbales cumplen una función armónica de acompañamiento. Entonces tenemos la fundamental, la tónica, ¿cierto? En este caso sol, tenemos la tercera, si bemol, estamos en sol menor, la quinta, y acá tenemos la sexta. Entonces siempre cumple esa función armónica de acompañamiento también. Y hay partes en las modulaciones, por ejemplo aquí hay una sección que es donde se nota, por ejemplo, que lo escuchamos mucho en las películas, que son golpes incisivos. A mí me parece muy importante haberme venido a entrevistar al percusionista, porque el percusionista casi nunca firma autógrafos. Sí. Cuéntanos por qué. Una o dos veces al año que tengo la oportunidad de venir por acá, me doy la oportunidad de estar de nuevo cerca a estas sonoridades, poderme quitar los zapatos, sumergirme en el agua, que como se puede ver tiene mucho contenido de arena, aguas relativamente cristalinas que dan mucha tranquilidad. Y ahora ya estamos llegando al lugar más especial de todos. Es mi casa de infancia, mi casa paterna. Acá la comparto, es esa esquinita. Tantas veces me senté ahí a tocar flauta dulce, a aprender partituras a la luz del sol. Era un proceso autodidacta, un librito de la biblioteca. Era lo que necesitaba en ese momento. Afortunadamente el libro adecuado, que llega en el momento adecuado a hablarme de la manera adecuada. Y eso es lo que muchas veces con mis videos deseo también compartiendo en el canal Aula Musical, que lo que allí se comparta de pronto sea ese tipo de información que te llega en el momento adecuado, cuando va a detonar en ti alguna inspiración, alguna motivación, simplemente esa palmadita en el hombro para que sigas con la actividad musical. Vamos a acercarnos entonces un poco más hacia este lugar, mi casa paterna. Y miren la vista que tiene el barrio Las Acacias sobre el municipio Gómez Plata.